El texto de Marc y Picard lo que hacen es introducirnos al estudio de los modelos de la comunicación. ¿Qué son estos modelos? Son diferentes esquemas que lo que intentaron hacer fue formalizar el proceso de la comunicación. A lo largo de los años se intentó describir y analizar el proceso de la comunicación, por lo cual se fueron haciendo a lo largo de la historia diferentes modelos. ¿Por qué hay varios modelos? Porque los modelos son evolutivos. O sea, a lo largo que fue cambiando el paradigma de lo que era considerado comunicarse, estos modelos iban cambiando. Son modelos evolutivos, por lo cual el modelo nuevo incorporaba cosas del modelo anterior, nada más que introducía algún cambio de acuerdo a el cambio que haya sucedido en el contexto. Los primeros modelos que se estudiaron fueron los modelos técnicos, pasando luego por los modelos lingüísticos, los modelos psicosociológicos y por último para llegar al modelo interlocutivo. El primer modelo que vamos a analizar es el modelo técnico. Para los modelos técnicos, el modelo de referencia es el de Shannon y Weber, y este modelo intentó hacer la analogía, una comparación de lo que es la comunicación con el funcionamiento de una máquina. Seguramente ustedes van a ver en el texto el esquemita de la comunicación y lo deben conocer de su paso por la escuela primaria o secundaria, ¿sí? Este modelo consideraba a la comunicación como una mera transmisión de un mensaje. Y ya la palabra transmitir nos habla de una secuencia unidireccional. Cuando uno transmite, el mensaje es enviado por una fuente, ¿sí? El emisor, hacia un destinatario, que es el receptor, ¿sí? Pero el receptor no tenía posibilidad de responder, porque esto era un modelo técnico, se asemejaba a una máquina. Entonces, este modelo técnico lo que hace es una analogía con el proceso de la comunicación y lo asemeja a el funcionamiento de una máquina. Desde una fuente se transmitía un mensaje y consideraba que había algunos efectos llamados ruidos que podían interferir en la comunicación, ¿sí? O sea, en ese momento, cuando una máquina funcionaba bien, no hacía ruidos. Cuando aparecía un ruido era porque había algún problema en el funcionamiento de esa máquina. Por eso es que se llamó ruidos a estos efectos que podían afectar el proceso de la comunicación. Entonces, si tenemos que hacer el esquema de la comunicación, tenemos una fuente que envía un mensaje, ¿sí? Esa fuente es el emisor, y ese mensaje es transmitido hacia el receptor a través de un canal, ¿sí? El canal, acuérdense que es el medio físico por el cual se transmite un mensaje, ya lo vamos a ver más adelante, hacer foco en el canal y los tipos de canales. Y para que se pueda concretar esta transmisión de información es necesario compartir un código. Recuerden que el código es el lenguaje necesario para poder entender el mensaje. O sea, el receptor tenía que manejar el mismo código que el emisor. Casi al mismo tiempo que este esquema de la transmisión de la información, se suma un componente muy importante a este proceso de comunicación y tiene que ver con la noción de feedback, ¿sí? Esta posibilidad de que haya una retroalimentación, cuando el receptor puede interpretar el mensaje y reaccionar ante ese mensaje, convirtiéndose a la vez en emisor para poder dar una respuesta. Entonces se empezó a hablar para los últimos años de este esquema con la noción de feedback, ¿sí? Entonces el receptor ya no era un sujeto pasivo que recibía el mensaje, sino que puede reaccionar ante ese mensaje y elaborar una respuesta. Esto se introdujo con el término de cibernética, pero tiene que ver con lo que después se conoció como feedback, esta posibilidad de que haya una retroalimentación en el proceso comunicativo. Entonces, así concluye, digamos, el estudio del primer esquema del modelo técnico, el cual, recuerden, en ese entonces una analogía del proceso de la comunicación con el funcionamiento de una máquina, en el cual el emisor transmite un mensaje al receptor. Después se entendió que el receptor podía reaccionar ante ese mensaje y provocar una respuesta, y con esta introducción del feedback es que se dieron cuenta que ya no alcanzaba la analogía de con una máquina para el proceso de la comunicación, y es por eso que nació el nuevo modelo, que es el modelo lingüístico.
El modelo que le siguió al modelo técnico es el modelo lingüístico, cuyo referente fue Jacobson, ¿sí? Este modelo también seguramente les va a resultar conocido de su paso por el colegio, y la principal diferencia entre el modelo lingüístico y el modelo técnico es que el lingüístico concibe a la comunicación como un intercambio lingüístico y no como una visión abstracta y mecanicista de la comunicación. Este modelo es un modelo componencial, es decir, identifica diferentes componentes que intervienen en el proceso de la comunicación, y el componente, o sea, otra cosa diferencial es que ya se introduce el concepto de feedback como un componente más del proceso comunicativo. El modelo lingüístico entonces incluye al feedback, o sea, la posibilidad de que el receptor pueda interpretar y dar una respuesta del mensaje como un componente más del proceso, y además suma al contexto en el cual se ven reflejadas las condiciones sociales del proceso de la comunicación. Sin embargo, a pesar de incluir el contexto, no queda muy claro cómo lo defino, qué queda incluido en ese contexto, cosa que hacen los modelos posteriores. Entonces, los modelos lingüísticos lo que hacen es dar una forma más precisa a la comunicación, pero una negativa que tuvieron fue que es como que describían a la comunicación como un proceso ideal, cosa que hoy en día sabemos que no lo es. Entonces, hasta acá llegamos con los dos primeros modelos, los técnicos y los lingüísticos. Queda por ver la próxima clase los modelos psicosociológicos.